Vamos a tratar un tema que de seguro a usted, amigo o amiga emprendedor, emprendedora que nos está viendo, le va a interesar mucho. ¿Cómo financiar, cómo conseguir financiamiento para la micro y pequeña empresa? Eso que siempre andan ajustados porque a veces recurren a medios que son muy caros, que terminan saliendo muy caros. Aquí le vamos a explicar cómo y por dónde debe ir usted, porque tenemos como invitado al profesor Walter Leiva, que es catedrático de ESAM. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. ¿Dónde es bueno recurrir? Porque a veces, y esto está muy de moda, hay sistemas paralelos, informales, que ofrecen sin ningún tipo de pedido de garantías, préstamos, pero que resultan ser muy caros. ¿Cómo financiarse uno que recién está empezando un emprendimiento? Bueno, existen ahora diversos mecanismos para poder financiar un emprendimiento. Estos mecanismos están enlazados también al ciclo de vida de cada emprendimiento. Es decir, cuando estás en la parte de la iniciación, necesitas un tipo de financiamiento que es probable que sea, empezamos con las famosas 3F, la familia, el fundador y los friends o amigos, claro, que es el capital inicial. Luego, la empresa pasa el break-even, que es el punto de equilibrio, y entonces ya empieza a tener un horizonte de mucha mayor fortaleza, y allí es donde empiezan a haber otras oportunidades de financiamiento. Ese es el momento ya de la expansión, digamos, del negocio. ¿No? Entonces, allí es donde empiezan las diferentes formas de financiamiento. Y tenemos verdaderamente formas bastante innovadoras de poder acceder a este tipo de financiamientos. Empezamos cuando el empresario ya ha llegado al punto de equilibrio y necesita un capital adicional para expandirse. En este momento, lo tradicional es que se vaya a un banco o a una caja o a una financiera y empiezan a pedirle algunos requisitos. Estos requisitos suelen tener el ánimo de verificar que el negocio pues tenga rentabilidad. Entonces, para asegurar el retorno de su crédito, ¿no? Cuando estás empezando, precisamente ese es el punto que tú necesitas el financiamiento para romper ese paradigma de la rentabilidad. Este tipo de empresarios, estamos hablando de un empresario tradicional, ¿no? Que por ejemplo cuando tiene una pequeña inversión. Luego tenemos algunos tipos de empresarios que piensan un poco más en grande, es decir, una empresa un poco mayor, que es el dinámico. Y finalmente tenemos empresarios que son muy creativos y que utilizan la innovación como parte de, y ahí tenemos las startups. En base a ese negocio, existen unos mecanismos interesantes. El primero que podemos mencionar es el famoso crowdfunding. Crowdfunding, que significa multitud y fondos. Fondos que vienen de la multitud. Es un enfoque de financiamiento que se realiza utilizando la internet, plataformas web, donde el emprendedor puede mostrar su negocio, su oportunidad de negocio, y existen personas o empresas que hacen pequeños aportes a esta idea creativa. Pequeños aportes que se juntan, ¿no es cierto? Pequeños aportes que se juntan y que tienen por características dos maneras. El crowdfunding no financiero y el crowdfunding financiero. El crowdfunding no financiero está referido a algunos proyectos de orden personal. Digamos, quieres financiar algún tipo de proyecto de orden social, de orden cultural, por ejemplo, una película, un desarrollo de una canción, etc. Esa parte es el crowdfunding no financiero. Pero tenemos la otra gran parte, que son los emprendedores, que sí buscan hacer una inversión para tener una rentabilidad. A ese crowdfunding se le denomina el crowdfunding financiero, o que también se le suele llamar crowdlending. ¿Cómo funciona? El empresario solicita el apoyo a través de pequeños aportes y por ese aporte puede otorgar, 1, pago de intereses o regalías, 2, acciones de la empresa, o 3, algún tipo de participación dentro de la misma empresa. Como son muchos aportantes,
Si el empresario, digamos, necesita $10.000, con 1.000 personas que aporten $10 cada una, tendremos entonces el financiamiento masivo para este empresario. Las formas de cómo pueden ellos mostrar su idea o su negocio es a través de videos, a través de formatos, a través de fotografías, mostrando lo que es el prototipo de su negocio. Con eso hay personas que arriesgan un poquito y dicen, sí, aquí estoy, y el negocio empieza a funcionar. Cuando sucede eso, el empresario recibe este aporte en forma acumulada y la plataforma que ha permitido unir a estos acreedores que están prestando este dinero y a este empresario que necesita este financiamiento, la plataforma solamente gana un porcentaje de esta operación. Y los que han aportado ganan tal cual un préstamo bancario, un interés. Podría ser un interés, podría ser una regalía o podría ser una acción, un determinado porcentaje de acciones. Porque se está utilizando mucho este sistema para que los que quieren prestar dinero ganen un mayor interés que el bancario y el que recibe el dinero tenga un interés menor al bancario, ¿no? Así ganan las dos partes. Precisamente este tipo de empresas son las famosas fintech, ¿no? Que ya están en boga. En realidad, como se trata de operaciones o transacciones financieras, necesitan también un ámbito de regulación. Hace poco estuvimos en Cusco en un evento también referido a emprendimiento, y allí escuchamos a la superintendente de Banca y Seguros, la señora Socorro Heisen, hablando de que este mismo año probablemente tengamos ya la regulación de empresas fintech que van a darle un marco de tranquilidad tanto a los que reciben como a los que otorgan este tipo de operaciones financieras a través de la Internet. Existen otras maneras también. Por ejemplo, tenemos los ángeles inversionistas. Los ángeles inversionistas son fondeadores que tienen una alta aceptación al riesgo. Es decir, evalúan el emprendimiento y si le ven que hay una alta posibilidad de crecimiento a una manera de escalamiento logarítmico, es decir, un crecimiento rápido o acelerado, ellos aportan una parte de capital hoy. Y existe una tercera forma que es el Capital Venture. El Capital Venture ya es una forma de financiación un poco más elaborada y generalmente se le otorga a los emprendimientos cuando ya están en una etapa de desarrollo. Igual tiene la característica de que podría ser a través de un interés o a través también de un porcentaje del total de las acciones donde ellos están aportando este capital. Ejemplos de este tipo podemos ver de muchos emprendimientos que nacieron con pequeños recursos y que hoy en día son empresas globales. Por ejemplo, podemos hablar de un Facebook o de un WhatsApp, ¿no? O de páginas peruanas, por ejemplo, emprendimientos como Compara Bien, que es otro ejemplo peruano. Cine Papaya también, ¿no? Cine Papaya, claro. ¿no? Entonces, acaba de vender y por una cifra... bastante elevada. Bastante elevada, ¿no? Entonces, sí existen esas posibilidades. Lo que sí se tiene que... ¿Y estos empezaron con este tipo de financiamiento o se autofinanciaron con recursos? Porque tengo entendido que hay estos headhunters que van buscando, por ejemplo, startups, estos cazadores de talentos, ven un negocio, invierten y después ya les cae una, como tú decías, una regalía o un porcentaje de las acciones. Interés, etc. Estos tipos de emprendimientos tienen la característica de haber empezado siempre con las 3 F. Dinero del fundador, dinero de la familia y dinero de los amigos. Cuando este capital inicial se acaba, pasamos a la segunda etapa, que vendría a ser... Donde ya el negocio debe estar sobre ruedas. Ya está sobre ruedas. Ahora, también existe la parte del financiamiento ¿Tú no bancario. recomendarías, por ejemplo, a nuestros amigos, amigas televidentes, que no tienen ahorros, no tienen amigos que les puedan prestar, que recurran al sistema financiero para financiar, valga la redundancia, para conseguir recursos para iniciar el negocio? ¿Deberían hacerlo ya cuando el negocio está andando?
Es difícil acceder al sistema financiero como empresa, como emprendedor. ¿Y si lo hago con un préstamo personal? Si lo haces con un préstamo personal, que es lo más usual, Pero ahí los intereses son... habría que pues, coger, sí, un tema de evaluación sobre los intereses, porque los intereses sobre préstamos personales son mucho mayores que a los préstamos de emprendimientos. Un tema a tener en cuenta, Sí. claro. Y finalmente, cuando tenemos ya la empresa sobre marcha, hay una posibilidad grande en el tema del financiamiento, porque ahí sí ya tenemos a todo el sector financiero que nos podría otorgar una modalidad de préstamo en corto, mediano o largo plazo. Pero para que suceda esto, hay que iniciar todo un recorrido grande, que es los primeros pasos, y los primeros pasos son los más difíciles. Cuando el negocio se echa a andar, hay muchos empresarios, tengo amigos que han recurrido a eso, pensando ya en una ampliación, empiezan a tener las ganancias y un porcentaje lo dejan como un ahorro, como Sí. uno sería una familia, para luego, cuando el negocio avanza, tener un capital que se puede inyectar en el negocio y no tener que recurrir al sistema financiero para obtener un préstamo que va a castigarnos con un interés. Así es, siempre las empresas o los emprendedores suelen tratar de ahorrar, digamos, parte de sus utilidades o lo que se le llama la reinversión de sus utilidades como parte de su capital. Cuando está la empresa en un proceso de desarrollo, en su ciclo de vida, es normal que utilicen básicamente casi todas sus utilidades al tema de una reinversión de capital. El problema es cuando deciden hacer un punto de expansión, es decir, ya dar el gran salto. Allí ya los recursos que tienen o que generan individualmente como empresa no les va a alcanzar. Es allí donde se tiene que recurrir a un financiamiento que ahora tenemos otras alternativas como el crowdfunding, el ángel inversionista o finalmente también hay instituciones ahora actualmente en el Perú como Innovate Perú, que da algunas facilidades para promover algunos proyectos de expansión de estos emprendimientos, ¿no? ¿Dónde podemos conseguir eso? De seguro el público se está preguntando, ¿dónde los recurro? En la página... ¿Con googlear es tan fácil como para obtenerlos o hay que hacer algún tipo de Hay gestión? ciertos procesos, ciertos pasos. Por ejemplo, en la página de Innovate Perú, este es un proyecto importante que el Ministerio de la Producción lo está promoviendo. Existen posibilidades, por ejemplo, de financiamientos de fondos no retornables para proyectos que tengan que ver con innovación. Es decir, no se financia a los proyectos de emprendimientos tradicionales, sino aquellos que tienen una alta capacidad de convertirse en escalables, es decir, un crecimiento logarítmico. Sobre esta... ¿Ligados a tecnología o no solamente? No necesariamente a tecnología, podrían utilizar tecnología, pero es más sobre un tema de innovación. Se ha visto, por ejemplo, proyectos sobre fórmulas químicas que hacen que estos desechos mineros se puedan volver musgo y a su vez nuevamente tengamos tierra de cultivo, que no tiene que ver propiamente con tecnología, pero sí con química, es un tema innovador. También se ha visto proyectos de expansiones con nuevas aplicaciones tecnológicas, digamos, para poder administrar negocios. Es decir, hay una gama de posibilidades que no necesariamente tiene que ser solamente con la parte de tecnología. Estos proyectos se financian a través de Innovate Perú y tienen a su vez el apoyo de otros organismos que apoyan a estos emprendimientos. ¿Quiénes son? Por ejemplo, las incubadoras, que son organismos especialmente diseñados para apoyar en la parte naciente de la empresa, y luego existen otras organizaciones que se llaman aceleradoras. Las aceleradoras ya es cuando el negocio está en marcha y desea tener una expansión o un crecimiento mayor. Todo este ecosistema está, digamos, contactado a través de las diferentes organizaciones, incubadoras, aceleradoras, Innovate Perú y emprendimientos, además de las universidades. En el caso de SAN, tenemos nuestra reciente Innova SAN, que es una incubadora especial, Incuba SAN, que es una incubadora especial para los emprendimientos del país.
Perfecto, muchísimas gracias por haber estado aquí esta tarde. Ok, gracias. Muchas gracias. Fue Walter Leiva, profesor de ESAN, que ha estado con nosotros viendo el tema de emprendimiento. Así que, si ha tomado nota, llévelo ahora a la práctica. Vamos con más información. Una mujer